Good morning. My name is Andrew Rudman. I'm the director of the Buenos Mexico. días, mi nombre es Andrew Ruthman, soy el director del Centro Wilson y es un placer para mí darles la bienvenida a este foro acerca del despertar de las enfermedades raras en América Latina. El Centro Wilson fue creado en 1968 por el Congreso estadounidense y a través de investigación y eventos como este, unimos a personas con diversas experiencias y perspectivas para tratar cuestiones de política pública difíciles como esta. Evidentemente no es fácil saber cómo identificar y diagnosticar enfermedades raras, al igual que las cuestiones de salud pública en torno a las enfermedades raras y evidentemente eso lo hace un tema muy importante para debatir. Hablando de eso es que hemos decidido hacer este foro con nuestros aliados y aliadas de América Latina, al igual que junto con Horizon Therapeutics. Asimismo, tenemos diversos programas dentro del Centro Wilson, como los programas de innovación científica. Todos estos programas buscan promover aquella idea central de reunir a diversas personas para abordar los temas más difíciles de la política pública. Es ahora un placer para mí presentarles a Dick Salvatierra, el director del ADHF. Buenos días, Andrew. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera agradecerle al Centro Wilson por haber organizado este evento. America's Health Foundation es una fundación pública que trabaja principalmente en América Latina. Nuestra misión es cambiar la política para salvar vidas y lo que buscamos es abordar los desafíos de la política pública, al igual que discutir con las y los legisladores y los actores principales para desarrollar una buena política pública. Todo esto forma parte de un esfuerzo mayor que tenemos en la reunión con el apoyo de la iniciativa Jane Zuckerberg y, como lo mencionó Andrew, Horizon Pharmaceuticals. Me complace ampliamente que el panel de expertos que tenemos aquí el día de hoy son parte de los más distinguidos de la región y ha sido un placer para nosotros colaborar con ellos en el pasado. Por ello, voy a hacerle la palabra a la doctora Mariana Rico para que presente nuestro panel. Le agradezco a Mariana por haber impulsado esta iniciativa tan difícil. Recientemente ella ha asumido una responsabilidad muy grande con nosotros y continuará haciéndolo. Gracias, Mariana. ¿Qué tal? Yo soy Mariana Rico, soy médico y resido en Bogotá, Colombia, y he dedicado la mayoría de mi tiempo profesional a la medicina. Voy a ser la moderadora del día de hoy. Muchas gracias primeramente al Centro Wilson por crear este panel y por traer a este panel que voy a presentar. Primero que nada, tenemos a la doctora Claudia Gonzaga Jauregui. Ella es una médico experta mexicana en ciencias genómicas y tiene un doctorado en genómica. Ella ha contribuido al estudio del CatMap3, al igual que a la identificación de enfermedades moleculares. Su mayor aportación ha sido en el Laboratorio de Genómica de la Universidad Autónoma de México. Se enfoca en las enfermedades y los patógenos que contribuyen a las enfermedades raras en seres humanos. Muchas gracias, doctora Gonzaga Jauregui. Posteriormente tenemos al doctor Roberto Giuliani.
Él es médico genetista del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, y estudió en la Universidad de Río Grande do Sul. Asimismo, coordina el programa de genética de la universidad y de Casa dos Ragos. Asimismo, es el editor en jefe de una revista en este ámbito profesional. El doctor Giuliani se enfoca en el tratamiento y la identificación de enfermedades genéticas, especialmente en la capacitación de más de 100 médicos y doctorantes y ha publicado más de 100 artículos especializados. Posteriormente tenemos al doctor Iván González. El doctor Iván González es médico y reside en Colombia. Recientemente fungió como el viceministro de Salud y participó en la delimitación de la estrategia contra la COVID. Asimismo, trabajó en GERESA, un esfuerzo que promueve el desarrollo del sector salud, tanto en Colombia como en el extranjero, y apoya e interactúa con diversas instituciones como gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, ha participado de varias juntas directivas. Posteriormente tenemos a Diego Fungil. Él es el titular de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que reúne a más de 10 organizaciones que promueven la investigación sobre enfermedades raras y promueven la prevención en la sociedad. Desde que asumió la titularidad de la asociación en el 2020, ha promovido el bienestar de las personas con enfermedades raras en Colombia. Asimismo, promueve el acceso a medicinas biotecnológicas y es parte de un comité de expertos que busca monitorear el desarrollo de tratamientos contra enfermedades raras. Y finalmente tenemos a Antoine Dager. Antoine Dager es un empresario brasileño que ha dedicado su vida a investigar o a promover la investigación de enfermedades raras desde que su hijo fue diagnosticado con una en el 2012. Asimismo, incide en el Congreso para que existan mejores políticas para los pacientes con enfermedades raras. En el 2019 se volvió el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras de Brasil y funge también como consejero del Consejo para la Investigación de Enfermedades Raras en Brasil. Podemos ahora empezar con nuestro programa. Vamos a empezar con la doctora Gonzaga, que nos va a dar un contexto para esta conversación. Entonces, cuando esté lista, doctora Gonzaga, puede comenzar. Gracias, Mariana. Voy a compartir mi pantalla porque tengo algunas diapositivas que compartir. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación a este panel. Quisiera darles un breve contexto. Cuando hablamos de enfermedades raras, al igual que de la importancia del diagnóstico temprano, nos referimos a lo siguiente. Las enfermedades raras consisten en trastornos de baja frecuencia en la población general que afectan a un pequeño número de individuos. Hay diversas definiciones de enfermedades raras. Por ejemplo, en los Estados Unidos se tiene la definición de la ley de medicamentos huérfanos de 1983. En Europa afectan a entre 2,000 personas y en América Latina no existe una definición constante. Los países que han adoptado la definición europea son distintos a otros países en los que ni siquiera hay una definición. Por ejemplo, México
define una enfermedad rara como aquella que afecta solo a 5 personas de cada 10.000. Entonces, aquí vemos una definición mucho más cercana a la de Europa. Estas enfermedades a nivel individual son raras. Sabemos que se han descrito más de 7.000 enfermedades, pero ya a nivel de la población global son relativamente prevalentes. Entre el 6 y el 8% de la población se ve afectada por estas enfermedades, lo cual a nivel global equivale a 350 millones de personas. Eso equivale a 50 millones en América Latina, 10 millones en México, y de esas, 2 millones son personas de origen indígena o con poco acceso a servicios de salud pública. Más de 7.000 enfermedades raras han sido registradas. 80% de estas son genéticas. Eso significa que ya contamos con tecnología y exámenes diagnósticos. El 70% son congénitas o aparecen en la infancia y solo el 5% de ellas tienen un tratamiento aprobado. Como lo mencioné, en vista de que la mayoría de estas enfermedades son genéticas, podemos utilizar ciertas tecnologías para diagnosticarlas. Sin embargo, nuestros pacientes enfrentan una travesía tortuosa para recibir su diagnóstico. Primero empiezan teniendo diagnósticos y pasan por un franco viacrucis hasta saber qué tipo de enfermedad es. Me gusta mucho de qué manera esta ilustración retrata aquella travesía. Entonces, primero hay una visita a un médico general, muchas visitas a especialistas para saber de qué enfermedad se trata. Después no hay un diagnóstico o un diagnóstico erróneo, un tratamiento erróneo con frecuencia, una visita con otros especialistas y esta travesía continúa. De repente, a alguien se le ocurre realizar un examen genético que en el mejor de los casos nos lleva a un diagnóstico, pero en otros casos se requieren más exámenes. Y cuando ya se cuenta con un diagnóstico correcto, se recibe asesoría genética y después se refiere al paciente a organizaciones que tratan estas enfermedades raras en específico, al igual que se les canaliza hacia una terapia adecuada. A esta travesía la llamamos la odisea diagnóstica. Se han realizado exámenes para ver cuál es la magnitud de esta odisea y en países desarrollados como en Canadá o los Estados Unidos, el tiempo de diagnóstico es en promedio de 5 años. Sin embargo, en América Latina, el tiempo de diagnóstico es de 10 años, porque todavía no hemos aplicado las tecnologías para diagnóstico temprano como deberíamos. En los últimos 12 años empezamos con la implementación de la secuencia genómica. Esta tecnología ha revolucionado el diagnóstico de enfermedades raras de manera más rápida y precisa. Aquí pueden ver el número de casos documentados desde el 2010, cuando empezamos a utilizar la medicina genómica. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? El diagnóstico temprano nos permite prevenir resultados adversos e intervención temprana, facilitar acceso a terapias efectivas e incluso personalizadas para poder tratar de efectos moleculares específicos que son los causantes de estos trastornos. Esto también nos permite planear
de acuerdo a la prognosis de la enfermedad y nos ofrece la posibilidad de dar una mejor asesoría a las familias para que tengan en cuenta esta situación antes de tener otro hijo o hija. Y finalmente, esto nos permite desarrollar mejores políticas de salud pública que nos permitirán dar una mejor atención a los y las pacientes con enfermedades raras. En general, necesitamos esfuerzos articulados para mejorar el diagnóstico, la investigación, la educación y la capacitación para profesionistas, al igual que para poder tener un mejor diagnóstico, pronóstico e investigación para nuestros pacientes en América Latina, y eso es lo que me gustaría que discutiéramos el día de hoy. Habiendo dicho esto, les cedo la palabra para poder responder a cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias, doctora Gonzaga. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas después. Si alguien de la audiencia tiene una pregunta para la doctora Gonzaga, por favor envíenosla a través de las redes sociales del Centro Wilson. Gracias por esta introducción. Quisiéramos enfatizar que a pesar de que las enfermedades raras afectan a una proporción pequeña de la población, en números reales son muchas personas, por lo tanto debemos prestarles atención. Ahora me gustaría cederle la palabra a Diego Gil de Pecoel. Diego, has pasado toda tu vida hablando acerca de las enfermedades raras en Colombia y en América Latina. ¿Podrías hablar acerca de los pasos que se han dado en América Latina para tratar a pacientes con enfermedades raras? Y también me gustaría saber cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en las enfermedades o más bien en pacientes con enfermedades raras en Colombia. Gracias, Mariana. Quiero confirmar si me escuchan bien. Ok, perfecto. Definitivamente la realidad que tenemos hoy en día, los pacientes de Latinoamérica, es diferente. Hemos venido avanzando a unos pasos importantes, ¿sí? Sin embargo, tenemos unos retos, por supuesto, más que todo desde la implementación, ¿sí? Existen algunos países de nuestra región que por fortuna ya tienen un marco normativo, ¿sí? Que contempla un reconocimiento de los derechos de esta población. Y particularmente en Colombia también tenemos un marco normativo robusto, un marco de referencia, pero hace falta trabajar en términos de implementar ese marco normativo, ¿sí? Y que realmente los derechos de los pacientes se vean reflejados en esa ruta, en esa cotidianidad, que haya una real inclusión social, ¿sí? Tenemos unos desafíos importantes y aquí quisiera remarcar que los desafíos no son solamente a nivel de atención sanitaria, ¿sí? Tenemos unos desafíos importantes de diferente índole, entre ellos el acceso a cosas tan básicas como lo es el acceso a agua potable, el acceso a servicios de salud pública que son importantes, a vestimenta, a vivienda, a una educación inclusiva, ¿sí? Estos aspectos son fundamentales porque nos permiten que esta población, no solamente los pacientes que tienen un diagnóstico de enfermedad rara, sino por supuesto sus cuidadores y sus familias se sientan con la capacidad de participar más activamente en la sociedad y combatir sobre todo toda esta discriminación de carácter negativo que se genera en torno a esta población, ¿sí? Hay iniciativas importantes a nivel de algunos países que, digamos, vienen trabajando en términos de registros de pacientes, listados de enfermedades raras, ¿sí? Vienen avanzando en términos de poder habilitar centros de atención para brindar una atención integral y evitar que ese fraccionamiento en la atención se siga dando, ¿sí? Venimos, por supuesto, trabajando en una iniciativa importante de crear una red de trabajo colaborativo entre nuestras organizaciones federativas a nivel de Latinoamérica para poder unir esfuerzos y disminuir esas brechas que se presentan muchas veces entre unos países y otras. Recordemos que hay una invitación muy importante que se genera a partir de la adopción de la Resolución de Naciones Unidas que se adoptó el año pasado y es a respaldar a través de planes nacionales de gestión, de planes de acción a nivel de cada país,
todas estas iniciativas que involucren estos aspectos y repito, saliendo un poco de todo lo que tiene que ver con atención sociosanitaria, brindar todas estas opciones para que esta población se sienta realmente incluida. Por supuesto, como bien lo mencionaba Mariana, la pandemia fue un desafío importante para muchas poblaciones, incluidas la población de enfermedades raras. Nosotros tuvimos que ver reflejado todo el proceso de cómo se lentificó, cómo se ralentizó toda la atención en salud. Muchos de nuestros pacientes tuvieron que evitar visitar los centros de atención precisamente por el riesgo que había de contagiarse de COVID. Y eso afectó, por supuesto, en muchos de los casos hasta el diagnóstico de muchos pacientes. Recordemos que el solo hecho de intentar llegar a un diagnóstico confirmatorio en enfermedades raras es un proceso que es muy lento y es muy demorado, ¿sí? Se estima que un paciente puede tardar alrededor de incluso hasta 25 años en poder conseguir un diagnóstico confirmatorio, ¿sí? Con la pandemia se aumentaron, digamos, estos tiempos. Los procesos también para poder continuar en estos controles médicos por parte de los pacientes también afectaron la adherencia a los distintos tratamientos, ¿sí? Entonces, definitivamente la pandemia afectó muchísimo y exacerbó, por supuesto, esas desigualdades existentes y el hecho de que muchas de las poblaciones no tienen acceso a los servicios sanitarios esenciales. Entonces, prácticamente estas dificultades, estas barreras que hay para poder acceder a todo el sistema de salud se remarcaron y sin dejar de lado, por supuesto, toda la afectación que se produjo, no solamente a nivel de todo el tema de la adherencia a los tratamientos, sino también el impacto que tuvo a nivel económico en las familias. Hay que remarcar eso porque muchas de ellas pues perdieron sus empleos, ¿sí? Tenían algunos emprendimientos, tuvieron que frenarlos como consecuencia de todas estas barreras generadas por la pandemia y eso afectó, por supuesto, en la calidad de vida de todas estas familias. Entonces, definitivamente fue un reto muy complejo para nuestra población. Thank you, Diego, for sharing that perspective with us and how even in Gracias, Diego, por compartir esa perspectiva. Sabemos que en países como Colombia, donde se tiene un marco normativo sólido, todavía quedan muchas cosas por hacer para implementar esa política y que se convierta en una acción concreta. Asimismo, muchas gracias por enfatizar el impacto de la resolución de la ONU del año pasado para que así se impulse una política específica para enfermedades raras en la política local. Creo que este es un momento adecuado para pasarle la palabra a Iván Darío González y seguir hablando de Colombia. Como lo mencionamos, Colombia es uno de los países con la política más avanzada en el tratamiento de enfermedades raras. Entonces, quisiéramos saber cuál ha sido tu experiencia desde el Ministerio de Salud. ¿De cuál fue la mayor fortaleza de Colombia para desarrollar esta política y cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentó el cuerpo legislativo y que siguen presentes en la implementación? Good morning to all. Buenos días, Mariana. Buenos días a todos nuestros y nuestras colegas de la región. Muchas gracias, doctora Gonzaga. Gracias, Diego, por sus palabras previas a las mías. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Como lo mencionó Diego, tenemos un marco normativo fuerte. Asimismo, tenemos leyes específicas, una que data del 2010 y una del 2019 acerca de identificación de enfermedades. Y que vienen a fortalecer todo el marco normativo de las enfermedades raras. Sin embargo, en nuestros países el problema no es la letra, sino la realidad. La realidad es que tenemos una gran brecha entre lo que dice la ley y la situación concreta de las y los pacientes con enfermedades raras y sus familias.
Primero que nada, quisiera hablar acerca de las cuestiones relativas a la igualdad y la equidad. Creo que ese es uno de los principales problemas de la política pública. Desgraciadamente, pienso que en el futuro esto va a crear un entorno muy complejo para la discusión de la política pública en torno a las enfermedades raras. Tenemos el dilema clásico acerca de darle un tratamiento a un niño o niña por $1 millón o apoyar a 1 millón de niños o niñas con $1. Creo que ese es uno de los temas importantes de abordar. Sin embargo, el activismo, al igual que la sensibilidad de estos temas, hacen que su discusión sea muy difícil. Quizás esa sería mi primera aportación. Discutir estos temas suele ser muy difícil. Por otro lado, creo que existe una gran brecha en el acceso a la información y al conocimiento, no únicamente en la ciudadanía, sino en los sectores de salud. La historia que viven de manera típica nuestros pacientes con enfermedades raras es que visitan a varios médicos y después de 3, 5, 7 años se les diagnostica una enfermedad rara después de mucho sufrimiento y muchas visitas sin un diagnóstico claro a los servicios de salud. Por eso quisiera enfatizar la importancia de crear una nueva narrativa en torno a las enfermedades raras. Necesitamos que haya una definición y no solo hablar acerca de estas enfermedades entre las personas a las que les interesa el tema. Lamento decirlo así, pero necesitamos que nuestra narrativa incluya a toda la población. Cuando hablamos con los padres y las madres de niños y niñas o con las familias que tienen casos de enfermedades raras, se sienten muy solos. Y eso debemos tomarlo en cuenta desde los ministerios de salud para poder hacer política pública. Por definición, hablar de enfermedad rara implica que tengamos que cambiar la narrativa para que sea accesible y que creemos un ambiente que promueva una conversación. En tercer lugar, un punto importante que hay que mencionar, pero que es difícil, es el de los conflictos de interés entre las farmacéuticas, las y los pacientes y las asociaciones. No siempre se presenta este problema, pero a veces existe. Sin embargo, como las enfermedades son raras, son difíciles de definir y son difíciles de tratar, estos conflictos de interés generan mucha confusión acerca de las soluciones que se quieren desarrollar. Voy a dejarlo aquí, Mariana, para saber si hay alguna pregunta o comentario, pero concluiría diciendo que no se trata solo de un marco normativo, sino de crear un entorno social adecuado para poder abordar este tema difícil en cuanto a la política pública, el presupuesto, la ética y la calidad de vida de las y los pacientes con enfermedades raras. Gracias, doctor González. Acaba de hacer un punto muy importante acerca de que este problema tiene que ser el problema de toda la ciudadanía. No es un problema selecto o específico a una población, sino que afecta a una gran cantidad de personas.
En ese sentido, quisiera decir que tal vez tengamos 50 millones de personas o pacientes en América Latina, pero como las enfermedades también afectan a sus familias, el número de personas afectadas por la enfermedad es mucho mayor. Doctor González, quisiéramos que nos hablara más acerca de cómo se puede abordar la tecnología desde la política pública en cuanto a las pruebas y el diagnóstico. ¿Qué tipo de costos deberíamos considerar cuando hablamos acerca de de los medicamentos aislados? ¿Cómo se puede tratar el costo tan alto de las tecnologías desde la política Thank you, pública? Mariana. So I think we need to evolve the conversation. Gracias, As I Mariana. was saying, Como estaba diciendo, healthcare models of delivering the services necesitamos desarrollar módulos de servicios médicos que faciliten el acceso a los tratamientos. Los sistemas de salud pública tratan de pacientes y sus familias. No solo se trata de tecnología. La tecnología es uno de los componentes de un enfoque de atención médica integral. Sin embargo, como sociedad, necesitamos entender las necesidades integrales de las y los pacientes y sus familias para tratar su situación. En el ministerio, buscamos desarrollar un modelo integral que empieza con sensibilización y que él o la paciente y su familia estén al centro del tratamiento. No se trata de tecnología, sino de cómo vas a llevar a tu hijo o hija al centro de atención, cómo vas a generar un entorno sensible para tu hijo o hija, cómo tener acceso a subsidios, cómo garantizar que haya una persona para facilitar el cuidado, porque en países como en Colombia es casi imposible sobrevivir si solo tienes una fuente de ingreso en tu casa. Necesitamos resolver todos esos problemas incluso antes de hablar de la enfermedad en sí. Sinceramente, lo que voy a decir es lo más difícil, pero ni siquiera sé cuál sea la solución, pero necesitamos hablar acerca de qué es lo que la sociedad va a aceptar. Y esa es la parte difícil, porque si tenemos a 10 o 12 niños o niñas con una enfermedad rara y una tecnología nueva para esos 10 o 12 casos, pero cada tratamiento cuesta 2 o 3 millones de dólares por año, hay que saber qué se va a hacer a nivel social. Si no se aborda esto desde una perspectiva social, va a haber gente que legítimamente va a luchar por tener acceso a nuevas tecnologías. Habrá tecnologías que nos traerán la eficacia y los beneficios que necesitamos para las o los pacientes, pero va a ser muy difícil explicarle a otros pacientes el por qué no tienen acceso a una tecnología que quizás le ayude. Ese es el tipo de conversaciones que tenemos que tener. Como dije,
are very known Entre las diversas variedades de lo que conocemos como enfermedades raras, and others sabemos que hay appear pacientes que very ya fueron diagnosticados, pero otros son casos nuevos, hay casos de los que no sabemos y las tecnologías no funcionan igual para todos esos casos. part of the situation that this conversation should address is a Finalmente, parte de lo que esta conversación debería discutir sería la creación de un fondo que promueva tratamientos que no hayan sido comprobados, pero que sean importantes para impulsar la agenda de las enfermedades raras. Entonces, en mi mundo ideal tendríamos un enfoque integral, atenciones o servicios cubiertos totalmente por los servicios públicos y por otro lado, un banco de tecnologías experimentales o probadas y las tecnologías que no den los resultados esperados serían expulsadas de ese grupo. Sin embargo, no deberíamos tomar la decisión en cuanto a la prevalencia de las enfermedades, sino que deberíamos tomar medidas que sean concretas para tratar estas situaciones a nivel social. Muchas gracias, doctor González. El modelo que menciona es muy interesante. De esa manera nos permitiría cubrir el presupuesto para estos tratamientos y que definitivamente presenta un desafío para los países de la región. Ahora quisiéramos cederle la palabra al doctor Giuliani, que nos va a compartir la experiencia de la política pública de Brasil sobre enfermedades raras. Adelante, doctor Giuliani. Gracias al Centro Wilson por organizar este evento. Ha sido un placer hablar con Claudia, Diego y el doctor González o la doctora González antes de esta reunión. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Okay, so I will talk a little bit about legislating on rare disease and I will give the Hablaré brevemente acerca de la legislación sobre enfermedades raras en Brasil. public policy for rare diseases, drugs for the treatment of rare diseases. Hablaré acerca de la legislación And finishing by talking a little bit on newborn screening program. And this, I think, has evolved. y creo que eso forma solo una parte de la política pública. Advocacy groups and also Este es un tema que involucra a la sociedad, a la sociedad civil organizada, al cuerpo legislativo. Y eso es lo que quiero mostrar en esta imagen. En Brasil, entre el 9 y 10% del PIB se asigna al sector salud y no está nada mal, es más alto proporcionalmente que el de México o Corea del Sur, pero el problema en Brasil es la manera en la que se da acceso a los servicios. Brasil está en un nivel relativamente elevado dentro de los países de la OCDE, está solo detrás de Chile y ligeramente México a nivel regional, está por encima de Colombia. Entonces el presupuesto no es el problema. Sin embargo, el problema es que el 75% de la población brasileña depende de los servicios de salud públicos. Y el 46%
accede a servicios públicos de manera exclusiva y el 22% tiene acceso a servicios privados complementarios. Entonces, todo esto lo digo para que vean que no tenemos un problema de acceso como se ve en otros países latinoamericanos. En el 2009 tuvimos uno de los primeros esfuerzos para poder mejorar esta situación, pero todo se quedó en papel. Tuvimos una ley en el 2011 para definir una enfermedad rara. Y definimos una enfermedad rara como aquella que afecta a una persona en 1500. Disculpe por interrumpirlo, doctor Giuliani. ¿Podría dar clic en la sección de presentaciones para que podamos ver las diversas diapositivas? Ya estoy en modo presentación. Sorry, let's just see if we can get this quickly sorted. Okay, there we are seeing your screen. Ya vemos su presentación, pero ya no está en modo presentación. Maybe if Samantha has a backup with her, she can. Sam, so do you want to take over the sharing? Yes, give me 1 second. I'm opening the presentation on the right side. Estoy abriendo la presentación para poder compartir. Disculpe por la interrupción. Para mí estaba funcionando bien, disculpen. No sé hasta dónde lograron seguir. So which slide would you like us to put on? ¿Qué diapositiva quiere? On slide 10. There we are. Diapositiva 10. So we're still seeing the opening slide. Seguimos viendo la primera diapositiva. La intérprete aprovecha para disculparse con la audiencia. El audio del doctor Giuliani genera mucho eco de fondo, por lo cual quizás algunas ideas tengan que ser resumidas. Gracias por su comprensión. En el 2012 se creó un fondo federal para enfermedades raras. En el 2013 se desarrolló un fondo para medicamentos huérfanos. Una antes. Una antes. En el 2013 se creó un mandato para asegurar el acceso a diagnósticos en pacientes que podrían tener una enfermedad rara. Finalmente, en el 2014 se aprobó una resolución por parte del Ministerio de Salud en materia de enfermedades raras. Posteriormente se creó el centro de diagnóstico o la red de centros de diagnóstico de enfermedades raras, que son los puntos rojos que ven en el mapa. Todavía no tenemos muy buena cobertura. En muchas partes de Brasil
En el oeste y en el centro no tenemos cobertura, pero al menos tenemos una cantidad interesante de centros en el este. Estos centros empezaron a operar en el 2017. Y estos centros tienen financiamiento para un equipo multidisciplinario y proveen el pago de la atención a los pacientes, incluyendo atención clínica, investigación, laboratorios y asesoría genética. Brevemente, en cuanto a medicamentos, se realizaron cambios para que el proceso de reembolso fuera más rápido. El comité del Ministerio de Salud dedicado a este tema hizo una revisión técnica para reducir el proceso de reembolso a 6 meses, la aprobación de los costos a 3 meses, la adopción en el sistema público tardó 15 meses y finalmente la adopción de los lineamientos para el diagnóstico y el tratamiento tardó 24 meses. De esa manera buscamos que el sistema de salud ofrezca mejores alternativas para la adopción de tratamientos y medicamentos para enfermedades raras. Asimismo, tenemos una ley especial para poder garantizar acceso a aquellos medicamentos que no están cubiertos por la ley. En la mayoría de los casos, nuestros pacientes no pueden pagar las enfermedades y en estos casos lo que se necesita es una justificación del acceso a ese tratamiento para que lo cubra el sistema público. También contamos con nueva legislación. El Comité Nacional de Ética tiene algunas reglas para garantizar un diagnóstico rápido para estas enfermedades. Y también los ensayos clínicos se pueden ser aprobados de manera expedita. Contamos con mucha regulación que permite o fomenta la investigación, el tratamiento y el diagnóstico. Esto lo podemos pasar rápido. Lo único que quiero mostrar aquí es que el proceso legislativo es bastante complejo, pero ya tenemos un proceso de aprobación rápida. Actualmente, en 5 o 6 meses podemos tener la aprobación para un tratamiento, lo cual es bastante razonable en vista de la gran cantidad de pasos por los que hay que pasar y vale la pena mencionarlo. Ahora, en cuanto al diagnóstico temprano en recién nacidos, esto lo empezamos en el 2001. Tardó 13 años para que esta resolución fuera aprobada, pero nos permitió tener una plataforma pública sólida para que se pueda realizar un diagnóstico temprano de ciertas enfermedades raras. En este mapa pueden ver la distribución de la Casa dos Raros. Aquí pueden ver en dónde está el centro de atención que llamamos la Casa dos Raros o la Casa de los Raros, que se refiere evidentemente a los pacientes con enfermedades raras. Y estamos construyendo otros centros. El siguiente que inauguraremos estará en Sao Paulo y tendremos otro en la región centro y oeste. Muchas gracias por su atención y disculpen por la dificultad técnica. Quedo a su disposición en el tiempo que nos queda.
Gracias, doctor Giuliani, por compartir los avances de Brasil en cuanto a enfermedades raras. Es inspirador ver de qué manera Brasil está generando un entorno favorable para la investigación y el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras y que definitivamente mejorará la situación de las personas con estas condiciones en América Latina. Ahora quisiera cederle la palabra a Antoine. Has trabajado en incidencia en Brasil. ¿Podrías hablar acerca del papel que fungen las organizaciones de pacientes para mejorar la legislación para pacientes con enfermedades raras? ¿Qué desafíos has enfrentado como parte de tu trabajo de defensa de pacientes con enfermedades raras y qué podríamos aprender de tu experiencia en Brasil? Hola Mariana, hola a todos. Muchas gracias por invitarme a hablar acerca de este tema tan importante. Las asociaciones de pacientes fungen un papel esencial en el desarrollo de la legislación nacional sobre enfermedades raras. En Brasil, la ley del 2014 estableció criterios para el tratamiento de pacientes con enfermedades raras, al igual que de los centros de tratamiento de estas enfermedades. Por ejemplo, el trabajo de Farah Harris desde Casa Hunter permitió que se formalizara el diagnóstico temprano no de 6 enfermedades, sino de 10. Y esto ha sido el resultado del empuje de las organizaciones de pacientes. Podríamos decir también que el Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras también fue el resultado de la presión que ejercieron las organizaciones de pacientes en el gobierno federal. La industria farmacéutica, el gobierno, la academia y las organizaciones de pacientes deberían relacionarse porque forman o constituyen los actores clave en este tema y también el que trabajan en conjunto genera un gran cambio para poder garantizar experiencias que traigan beneficios a las y los pacientes, ya sea en materia de acceso a los tratamientos o de sostenibilidad de los mismos a mediano y largo plazo. Gracias, Antoine. ¿Cuáles son algunos de los problemas o desafíos que has enfrentado en Brasil? El mayor desafío ha sido el de la perspectiva a largo plazo. En los últimos 2 años hemos tenido 4 ministros de salud. Tenemos el récord de rotación de los ministros de salud y también hemos tenido una gran rotación en otros ministerios. Y la figura del titular del ministerio es indispensable para nosotros, no solo para la incidencia a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, a veces tenemos un buen trabajo de incidencia, pero no pasa nada porque la persona cambia de puesto. Y esa es una dificultad muy grande en Brasil, no solo a nivel federal, sino a nivel local. Tenemos que trabajar en objetivos de largo plazo. Tenemos un problema de continuidad en el ministerio porque él o la ministra actual no es necesariamente el de la próxima administración. Gracias, Antoine. Acabas de mencionar un punto muy importante que es el de la continuidad de las y los funcionarios públicos, que es clave para la implementación.
¿Algo más que quisieras agregar acerca de tu trabajo de incidencia en Brasil? Creo que todas las asociaciones de pacientes tienen una oportunidad de mejorar y creo que aquí lo que sugeriría es que tengamos una perspectiva colaborativa y nosotros tenemos una forma de trabajar filantrópica, pero necesitamos revisar si nuestra forma de trabajar es lo suficientemente sólida. También necesitamos promover la sensibilización en todos estos países, al igual que de contar con evidencias basadas en la incidencia y no en la experiencia individual de nuestros pacientes. Necesitamos también trabajar en transparencia, porque nosotros como organizaciones reunimos a todos los actores clave y los ponemos en contacto con las autoridades de salud y necesitamos que esta interacción se dé sin conflicto de interés. La mejor forma de resolver este problema es desarrollar modelos y proyectos que garanticen sostenibilidad a nivel gubernamental y que le den una respuesta a nuestros pacientes. Necesitamos tener un modelo de incidencia sólido. Y eso es todo. Gracias, gracias, Tony. Creo que eso es muy importante. Patient organizations and kind of changing the perception. Necesitamos mejorar la vinculación que existe entre las organizaciones de pacientes y los diferentes actores y necesitamos resaltar el valor que traen las organizaciones de pacientes a la legislación y de qué manera generan una diferencia. Gracias a todas y todos nuestros panelistas, gracias por sus opiniones tan interesantes y por aportar estas perspectivas tan completas acerca de las enfermedades raras desde cada una de sus experiencias. A partir de las intervenciones de nuestros panelistas, creo que podemos sacar conclusiones muy importantes. En América Latina tenemos países que están en etapas muy distintas del desarrollo de la legislación y de acceso, y eso agrega una complejidad importante a la situación. Quisiéramos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Nos han llegado algunas preguntas de la audiencia, entonces se las voy a dirigir en general, pero en cualquier momento pueden aportar algo adicional a lo que alguien más ya haya dicho. Tenemos una pregunta que creo que podría ser para Diego. ¿Qué ha hecho Colombia para mejorar la situación de vida de las y los pacientes con enfermedades raras? Bueno, han habido unos avances importantes. Por supuesto, el hecho de que exista una ley marco de enfermedades huérfanas raras, la ley 1392 del 2010, donde se reconoce por parte del Estado este tipo de diagnósticos y se establecen medidas para la protección social de esta población. Es importante. Pero hay otro hito importantísimo, Mariana, y a todas las personas que nos acompañan, y es el hecho de que tenemos una ley estatutaria desde el año 2015 donde se establece que los pacientes con enfermedades huérfanas raras en Colombia deben ser atendidos sin que medie ninguna barrera administrativa o económica. Son sujetos de especial protección del Estado colombiano, ¿sí? Digamos que hoy en día en la práctica digamos que no es tan real, ¿sí? Pero estamos justamente trabajando mucho en la implementación, ¿sí? Y conjuntamente con otras normas hemos venido avanzando, por supuesto, en promover e impulsar la implementación de la ley de tamizaje neonatal para poder hacer una detección temprana de varios de estos diagnósticos raros. Estamos revisando todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de nuevos centros de referencia, porque definitivamente no podemos
concebir una atención integral de los pacientes si no tenemos unos centros de referencia, unos centros integrales habilitados que trabajen en red en las diferentes ciudades. Trabajamos, por supuesto, en educación de los profesionales de atención primaria para promover un diagnóstico oportuno y adecuado, y también educar a la sociedad civil en general para disminuir todas estas problemáticas de discriminación que se presenta hoy en día. También estamos trabajando en el diseño de una ruta de atención integral de los pacientes, ¿sí? Porque de momento no tenemos unos lineamientos a nivel nacional, estamos trabajando en eso. Y como bien lo dijiste hace un rato y lo mencionaba Antoine, importante fortalecer todos los espacios de participación social en salud. Las organizaciones de sociedad civil son claves en generar cambios drásticos en la política pública. Desde FECODER tenemos experiencia haciendo esa incidencia. También trabajar en el cuidador. No podemos descuidar a nuestros cuidadores. Ellos necesitan unas estrategias focalizadas que permitan que puedan de alguna manera conectarse con sus proyectos personales y profesionales, ¿sí? A nivel país tenemos un listado de pacientes de enfermedad huérfanas, un registro nacional de pacientes donde hay un poco más de 70.000 pacientes. Necesitamos fortalecerlo para que sirva para caracterizar la población y poder hacer estrategias focalizadas. Y de otro lado, también fortalecer la actualización de nuestro listado de enfermedades huérfanas. En la actualidad tenemos, con la última resolución del 2018, tenemos 2.198 diagnósticos allí incluidos. Pues la idea es seguir involucrando diagnósticos, identificando diagnósticos en este listado para, por supuesto, hacer vigilancia en salud pública. Y no quisiera dejar de lado algo que me parece importante para cerrar, es el hecho de que hay que trabajar en establecer algunas alternativas de financiamiento para el sistema de salud. Ya sabemos que las enfermedades raras imponen unos retos a nivel de financiamiento para los diferentes sistemas en Colombia y en general en todo el mundo. Entonces hay que acudir a modelos innovadores para garantizar que pueda haber suficiencia de recursos para los esquemas de atención de esta población. Thank you, Diego. Thank you for that. Gracias, Diego. Comprehensive answer. We have a question, I think this Gracias one por esta is respuesta tan completa. Dr. Gonzaga. Tengo una pregunta que creo que sería apta para la doctora Gonzaga. Alguien de la audiencia dice, en los Estados Unidos existen muchos centros de diagnóstico de enfermedades raras. ¿Hay manera de que esta información se comparta desde Estados Unidos hacia otros países de la región, especialmente con poblaciones migrantes? Gracias. No sería posible para la población hispana en Estados Unidos, pero la población con enfermedades raras en Estados Unidos intercambia mucha información, especialmente en materia de genética. Entonces, existe una disposición por parte de la población a intercambiar conocimiento y así poder vincular a pacientes de diversas partes del mundo. Una de las dificultades de las enfermedades raras es que en vista de los cambios genéticos en las y los pacientes, las variantes afectan a cualquier persona. Sabemos que hay variantes que son más prevalentes en diversas poblaciones, pero hay enfermedades que afectan a una persona sin importar su origen. Por eso necesitamos una colaboración global entre los sistemas de salud y los centros de investigación, porque puede ser que haya un o una paciente en México, otro en Seattle y otra en la India, que tengan variantes del mismo gen. Y si solo te enfocas en la investigación de tu región, es poco probable que encuentres un caso similar. Sin embargo, no conozco ninguna iniciativa en particular que se enfoque en la población inmigrante o hispana en Estados Unidos. Gracias, doctora Gonzaga. Doctor Giuliani, creo que esta pregunta es para usted. El tratamiento de las enfermedades raras tiene desafíos específicos debido a la pequeña población de pacientes.
el perfil patogénico de la enfermedad, entre otras dificultades. En en materia normativa, ¿se necesitan metodologías distintas para las enfermedades raras? You're on mute. Está en mute. Thank you, Mariana. This is a great question. Gracias, Mariana. Esa es una excelente pregunta. Con las enfermedades raras, efectivamente, enfrentamos desafíos muy particulares. Nuestros pacientes son de un perfil sumamente heterogéneo, entonces, dependiendo de cuánto se realiza la intervención, se determina o se diagnostica la enfermedad o no. Asimismo, las enfermedades son muy complejas y nos presentan problemáticas éticas. Y sabemos que en materia de tratamiento y de terapia se presentan dificultades que requieren un mayor debate. Yo creo que deberíamos trabajar con un número menor de pacientes, contar con grupos más homogéneos. Y es muy importante poder realizar estudios sobre la historia natural de la enfermedad para poder desarrollar nuevos tratamientos. Creo que la historia natural de la enfermedad es muy útil y también podríamos obtener mucha información de muestras. Creo que el enfoque estadístico también nos da ideas y nos permite que el paciente sea su propio control. Ya existen algunos ejemplos acerca de eso. Hay muchos desafíos en materia terapéutica y por eso necesitamos tener creatividad para poder abordarlos y desarrollar nuevos tratamientos para las necesidades de estos pacientes. Gracias. Entonces, las agencias normativas necesitan tomar esto en cuenta en su proceso. Porque, por ejemplo, los tratamientos convencionales HTA no serían adecuados para estas enfermedades, ¿cierto? Exactamente. Asimismo, estos son tratamientos que no son como las otras enfermedades como la diabetes. Hay algunas entidades que ya están acostumbradas a legislar sobre o en materia de enfermedades raras, así que ya están un poco acostumbradas. Podríamos aprender de ellas. Doctora Gonzaga, creo que aquí, o doctor González, creo que aquí hay una pregunta para usted. El acceso es complicado porque se requieren avances o cambios para mejorar el acceso a tratamientos de enfermedades raras. ¿Podríamos aprender algo de la oncología? Gracias, Mariana. I think one of the aspects that it's important to understand is how Creo que uno de los aspectos importantes definitions of rare diseases is approached in different parts of the world. So, consiste en entender qué aplicación se le da a la definición de las enfermedades raras en diversas partes del mundo. Hay algunos I think padecimientos asociados al cáncer que son compatibles con las enfermedades raras I was just checking that, for example, in Japan, a rare y estaba viendo que en Japón is present in less than 50,000 people.
Una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de a 1 en 50,000 personas. En China es 1 entre 500,000. En Argentina una entre 50,000. En Colombia es lo mismo. En México es igual. En Corea y en Singapur es una enfermedad que afecta a menos de 20,000 personas. I think that when pharmaceuticals find Digo esto porque cuando las farmacéuticas encuentran los incentivos comerciales correctos, impulsan la investigación para desarrollar los tratamientos adecuados para estas enfermedades, pero cuando no, requieren una estructura organizativa muy específica para decidirse a entrar a esta área de investigación. Hay muchas farmacéuticas que se dedican a las enfermedades raras para poder desarrollar tratamientos que después serán altamente rentables. Para mí, el cáncer y las enfermedades raras se parecen en los ingresos a largo plazo que reciben las farmacéuticas por el desarrollo de ciertos tratamientos. Para terminar mi primera idea, creo que sería interesante organizar un foro acerca de las distintas definiciones de enfermedades raras y así tener cierto nivel de homogeneidad entre diversas regiones. En segundo lugar, creo que la diferencia entre la oncología y las enfermedades raras, y es una diferencia pragmática, es que la oncología aumenta conforme envejecemos y nos volvemos más vulnerables a la enfermedad, mientras que no es el caso de las enfermedades raras. Su prevalencia va a mantenerse estática si es que recuerdo bien. Si recuerdo bien, tenemos 2,500 o 2,800 enfermedades registradas en el ministerio, pero ninguna de ellas tiene o presenta las mismas características que el cáncer. Desgraciadamente, Mariana, creo que mi respuesta es no. No creo que haya una similitud entre la oncología y las enfermedades raras en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, pero si pudiéramos homologar la definición, podríamos detonar una conversación al respecto. Finalmente, y como lo dije durante mi intervención anterior, si se crean los incentivos correctos a nivel público y privado para que se desarrollen tecnologías para las enfermedades raras, se puede encontrar un punto en común entre las familias, las organizaciones y los financiadores. Así que desgraciadamente mi respuesta es no, por el momento no hay ninguna relación entre esas áreas. Gracias, doctor González. Diego, creo que esta pregunta es para ti. Colombia tiene rutas para facilitar el acceso a tratamientos de pacientes con enfermedades raras. ¿De qué materia va a mejorar el acceso a la salud, a los servicios de salud en general a partir de la experiencia de las enfermedades raras? Nosotros acá en el país, digamos que tenemos algunos avances en términos de diseño de ruta, de atención, pero esos avances han venido siendo diseñados por las distintas compañías aseguradoras, ¿sí? Han definido, digamos, algunos lineamientos para poder brindar a la atención una atención integral a los pacientes y sobre todo reducir estos trámites administrativos que muchas veces se constituyen como barreras, ¿sí? Sin embargo, la tarea que tenemos en este momento
dentro de la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas Raras, que es un espacio en donde estamos involucrados varias personas, agentes del sector salud, es diseñar unos lineamientos como país, porque si bien tenemos estos avances a nivel de estas entidades aseguradoras, es importante estandarizar unos lineamientos de manera general para que se cubran todos los aspectos, incluyendo desde la atención primaria, que es muy importante para poder llegar a este diagnóstico oportuno y adecuado, ¿sí? Y cubrir todas las necesidades del paciente, no solamente desde la perspectiva de atención sanitaria, sino atender a elementos tan relevantes como la atención psicosocial del paciente, la atención de todo su núcleo familiar, ¿sí? Esto es un paso importante en el que venimos trabajando y que esperamos consolidar en la medida de lo posible de aquí al próximo año. Y tenemos un respaldo fundamental, hay que decirlo, por parte del gobierno. Estamos en una época de transición en este momento y esperamos que se continúe el desarrollo del diseño de esta ruta para que esta atención sea más fluida y que ese camino tan pedregoso que es la ruta de atención, pues sea un camino que sea mucho más favorable y que se den menos tiempo para los pacientes y las familias, por supuesto. Okay, thank you, Diego. Okay, I think we Gracias, have Diego. finalized our Creo que ya question and answer. Let me see. abordamos todas las preguntas que recibimos. Déjenme verificar si hay más. I think that's it, but Creo que one eso es last, todo. thought for all of our panelists here with us. Un If último comentario para you nuestros could, panelistas. closing question, identify Como which pregunta de cierre, particular ¿podrían decision or identificar recommendation they, una recomendación o would decisión implement? legislativa que So, implementarían si pudieran? ¿Podrían decirnos una decisión legislativa crítica que si pudieran implementar, implementarían? Quien guste puede empezar. Sure, go ahead, either of you. Claudia, if you want to go Adelante, ahead. cualquiera de los dos. Adelante, Diego. Ok, bueno, creo que es importante el trabajo intersectorial, ¿sí? Si podemos desde el punto de vista del marco normativo y desde el legislativo promover que participen actores de diferentes sectores es muy importante, ¿sí? Porque esto es para hablar de inclusión social real de esta población, ¿sí? Es importante a convocar diferentes actores del sector público privado. Estamos hablando que esta población necesita, aparte de atención sociosanitaria, temas como vivienda, temas como empleo, emprendimiento, temas como educación inclusiva, temas como acceso a tecnologías, ¿sí? Necesitan alfabetizarse digitalmente también para, en un mundo en donde la interoperabilidad casi que es esperada, digamos, en el corto plazo, ¿sí? Entonces creo que hay que impulsar mecanismos desde el legislativo para que se promuevan estas acciones, por supuesto, intersectoriales y haya un compromiso de la sociedad civil en general. Thank you, Diego. Gracias, Diego. Creo que para México lo que me gustaría ver son pruebas moleculares y genéticas y que se les garantice el acceso a las y los pacientes donde exista una sospecha de una enfermedad rara, sin importar la ciudad o el pueblo en el que vivan o el sistema de protección social que reciban. Creo que Colombia es un muy buen ejemplo de acceso al diagnóstico molecular y genético de enfermedades raras. Entonces, si pudiéramos tener eso, daríamos un gran paso para mejorar las oportunidades de nuestros pacientes. Eso es lo que me gustaría para México. Gracias, doctora Gonzaga. Antoine. En Brasil hemos mejorado mucho en materia normativa. Lo que necesitamos para mejorar es incluir a las organizaciones de pacientes en las decisiones legislativas. Las organizaciones de pacientes también deberían participar del desarrollo de tecnología.
Necesitamos estar ahí y participar de esas decisiones. En Brasil, también necesitamos que se adopte el modelo de la Casa dos Raros para ayudar a que nuestro modelo se implemente en el sistema de salud universal. El modelo de Casa dos Raros ya tiene una forma de proveer asistencia integral para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con enfermedades raras. Y de hecho quisiera invitarles a todas y todos a participar en nuestro evento del 19 de agosto. Estamos organizando un evento en Sao Paulo, en el WTC, y de hecho Dick y Diego van a participar. Quien no pueda participar de manera presencial podrá hacerlo a nivel virtual, para que así hablemos acerca de las enfermedades raras en nuestro país. Vamos a hablar acerca de las diversas problemáticas de nuestro país y hablaremos del desarrollo de un nuevo modelo, al igual que de los desafíos para los próximos 10 años. Muchas gracias. Okay, Dr. Giuliani, would you like to add anything? Doctor Giuliani, ¿algo que agregar? No sé cómo es en otros países, pero en Brasil tenemos una falta de coordinación entre los esfuerzos. Tenemos al gobierno federal haciendo cosas distintas de los niveles estatales y hay una falta de coordinación entre los diversos niveles y necesitamos que haya algo en materia de coordinación o de representación de estos sectores, que haya representación de las y los profesionales de la salud, de la industria, y que haya cercanía con el Ministerio de Salud para que se mejore en este sentido. Esa sería mi sugerencia y muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Okay. So thank you again to all of our panelists and to everyone. Gracias a todas y todos nuestros panelistas, al igual que a toda nuestra audiencia. Nos llevamos muchas lecciones. Una de las más notorias para mí es acerca de la participación intersectorial para generar cualquier tipo de transformación, pero de manera más importante para las enfermedades raras. Todas y todos los actores tienen que articularse desde la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, las industrias, los gobiernos. El sector público y privado tiene su papel o su palabra que decir. Entonces, si los reunimos en la misma mesa de discusión, cada quien puede aportar su perspectiva en el beneficio de todas y todos los pacientes. Muchas gracias y le voy a ceder la palabra a Dick para que concluya el evento. Gracias, Mariana. Gracias a nuestros distinguidos y distinguidas invitados. Sus presentaciones fueron muy completas, informativas y detonaron preguntas muy importantes, al igual que nos sirven de fuente de inspiración. Quisiera resaltar algunos puntos muy relevantes. La doctora Gonzaga y el doctor Fernando mencionaron que algunas de sus países ya están retomando iniciativas de otros países. Así como lo dijo Mariana, también necesitamos una mayor conciencia a nivel social con respecto a las enfermedades raras y no solo para los niños y niñas, sino para acerca de las familias y de la carga que representan las enfermedades raras. También quisiera promover una definición estandarizada de las enfermedades raras. Esa es actualmente una de las mayores dificultades y tiene un impacto en los incentivos que se ofrecen a la industria.
También quisiera resaltar la importancia del diagnóstico temprano en recién nacidos. Tenemos una situación en la que cada país se le da una importancia distinta a este diagnóstico temprano. Hay quienes tienen programas, hay quienes no los realizan. Sin embargo, lo que necesitamos es tener una información clara acerca de los costos, los tratamientos y el acceso. Creo que nos dieron una presentación muy efectiva. Nuevamente les quiero agradecer a todos y todas ustedes. Gracias al Centro Wilson, al Instituto México y finalmente quisiéramos agradecerle a nuestro patrocinador Horizon. Entonces, muchas gracias por haber estado en este evento y ser un placer, Antoine, estar en el evento de la próxima semana. Al contrario, gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.